Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Bendiciones. Bueno, pues estamos aquí ya dando inicio con el programa del Padre Jorge Román. Padre, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes. Buscándome. Y finalmente me encuentro en Facebook, en Unidos por Cristo y María Oficial. Y más tarde, cuando a la compañía ahí de Guadalajara me encuentro en YouTube también, en UPCM Oficial. Así que así me encuentro. Bueno. Juanita, me da mucho gusto saludarte, me da gusto como siempre el compartir este programa junto contigo. Igualmente. Hoy no estamos celebrando a un santo muy popular, es más, era muy severo. ¿Recuerdas, no? San Severo. San Severo. No se sabe mucho de él. Él era un tejedor de lana, estaba casado, tenía una hija, y resulta ser que por voz popular la gente lo eligió obispo. Unas señales de que cuando estaban buscando quién sería el nuevo obispo de Rávena, una paloma se posó sobre su cabeza y lo vieron como una señal. Él no quería ser obispo, pero finalmente aceptó por humildad, lo cual significó dejar todo lo que él tenía, incluso a su esposa y a su hija, que ellas se consagraron en la vida religiosa, murieron antes que él. Él participó en un concilio en el cual favoreció la profesión de fe de Nicea en contra de los arrianos, que profesaban que Cristo era solamente hombre y no verdaderamente Dios. Y se cuenta una anécdota de él. Se cuenta que una familia, una madre que acababa de fallecer su esposo, le reclamaban que tenía una deuda enorme el esposo y por lo tanto la autoridad autorizó que para pagar esa cuenta pues se vendiera la casa y se les vendiera a ellos como esclavos. Entonces apeló a San Severo y Severo fue a donde estaba la tumba del difunto y lo convocó a que diera testimonio y se levantó y dijo: debo, es cierto, pero solamente un huevo. Había ido a los baños públicos y había prometido del baño público que le iba a traer un huevo como pago por sus servicios, y murió en ese entonces. Entonces el dueño de los baños públicos se aprovechó, entonces dio testimonio y entonces la autoridad castigó al dueño de los baños. Ok, es una leyenda, no consta como auténtico, pero se cuenta esa leyenda. San Severo, sus restos fueron llevados a un monasterio en Alemania y se consideraba santo patrono de allá. Actualmente están en Rávena. Bueno, pero fíjate que ahora me llegó, de repente me manda, mi hermano Jairo me atiborra con videos de WhatsApp muy buenos, por cierto, y uno de ellos trata de una historia, no es verídica, pero es un cuento, de un rey que era muy severo y que no perdonaba los errores de sus empleados, de sus servidores, un error, y los mandaba a unos perros que tenía que eran voraces, que mordían y devoraban y demás. Entonces un empleado suyo cometió un error y lo sentenció a ser arrojado a los perros. Dijo: pero Señor, ten piedad de mí. Durante 10 años te he servido fielmente y solamente he cometido este error. Ni más palomas a los perros. Dice: bueno, pero por estos 10 años que te serví fielmente, regálame 10 días antes de ser arrojado. Está bien, tienes 10 días. Y en esos 10 días fue con el guardián de los perros y le dijo: oye, durante estos 10 días déjame cuidar a los perros. Sí, son los 10 días que me quedan, déjame
cuidarlos, yo los alimento y todo. Y durante esos 10 días se dedicó a alimentarlos, a bañarlos, a limpiarles, a acariciarlos y todo. Y finalmente, cuando se cumplieron los 10 días, lo arrojaron a los perros. Y se sorprendió el rey de que los perros, en lugar de atacarlo, lo lamían y lo acariciaban y se juntaban con él muy agradecidos porque no olvidaban lo que había hecho por ellos. Dijo, ¿qué es lo que pasa? Dice, durante 10 años te serví y un solo error que cometí no me lo perdonaste. Estos perros durante 10 días les serví y en 10 días no han olvidado mi servicio. Este rey se dio cuenta de su equivocación. Y esto nos viene a dar a entender una cosa muy importante. Hay gente que compartimos juntos tanta cosa, tanto cariño, tanto amor, y que por un solo error se rompe esa amistad y no se vuelve a ver a esa persona jamás. Es realmente para pensarse. Es decir, nosotros también deberíamos de perdonar. Quizás sea un error muy fuerte, quizás sea algo trágico, pero la verdadera amistad y el verdadero amor es que sabemos perdonar, sabemos disculpar. Claro, el que a la primera se quema, a la segunda le sopla, pero todos tenemos errores y todos cometemos errores y en la misma forma como esperamos ser perdonados, también debemos de perdonar. Es algo muy bonito que nos escribió el Papa Francisco a los sacerdotes en el año de la misericordia diciendo, ustedes no son jueces, ni pueden condenar ni juzgar a nadie, son hermanos y también pecadores que reciben a otros hermanos con tanta vergüenza cuando se acercan a la confesión, que llegan desnudos de su alma, y la misión de ustedes es cubrirlos con el manto de misericordia de la Iglesia, con el manto de hijos de Dios. Esa es la misión de los sacerdotes. Entonces, en la misma forma, yo, pecador, también tengo que buscar un sacerdote para confesar mis pecados y que me absuelva. Así que somos pecadores y pedimos perdón. Así que no nos toca juzgar, sino amar. ¿Ok? Muy bien, mi querida Juanita. Padre, volviendo a lo del el santoral, el santo del día de hoy, ¿usted cómo decide tomar decidir compartir sobre el santo que nos compartió hoy? Porque yo estuve viendo y en la fuente donde yo estoy viendo me deja ver a otro. ¿A quién? A Santa Brígida. Santa Brígida de Alemania, ¿cierto? Sí. ¿Qué nos cuentas de Santa Brígida? Pues fíjese que estuve viendo un poco, está bien extendida, porque a veces veo y está corta su biografía, y está bien extendida, al principio se me hizo enredosa, como difícil de entenderlo, pero después ya como más adelante sí estuvo dando datos, ¿verdad? Pues que a mi entendimiento, por ejemplo, decía que ella desde muy pequeña, ¿verdad? Tuvo muchas visiones, me nombró vi sobre eso, revelaciones y visiones, a muy pequeña, y también y sobre una que a los 7 años tuvo una visión de una enseñanza de la pasión de Cristo, y a ella se le quedó bien plasmado eso, fue a los 10 años eso, y lo que dice que a los 14 años, antes de los 14 años, ella se casó con una persona que era 4 años mayor que ella, muy pequeña, ellos muy pequeños, los dos también, tuvieron 8 hijos. Sí. Todavía hasta principios del siglo pasado, sí. Mediados del siglo pasado, las mujeres se casaban a los 14 años, incluso antes había reyes que se casaban a los 12 años de edad. Sí, yo sé. ¿Sí? Mi mamá a esa edad también se acostumbraba que los que iban sus esposos de donde anduvieran, ahí se las llevaban y se casaban y en sí una vida bien bonita, ¿verdad? Por ejemplo, acaba de fallecer una cuñada mía, la más mayor, de 80 y algo de años. Mi hermano falleció hace unos 3 años.
Y así pasó también con ellos, y de 14 años, y fueron un matrimonio bien ejemplar, ¿verdad? Y sí entiendo, sí. Eso, a mí lo que me llamó mucho la atención, que ella tuvo muchas revelaciones y muchísimas, y lo que me gustó mucho fue que ella era muy sencilla, que ella se sometió, ¿verdad? Siempre en sus revelaciones a las autoridades eclesiásticas. A mí se me hizo bien interesante, ella no se vanagloriaba ni eso. Se me hizo muy bonito eso de ella. ¿De tu tía? Cambiando ya lo de la Santa Brígida. Ah, muy bien. Ok. Ajá, sí, cambiando a lo de Santa Brígida, que fue pues bien humilde, ¿verdad? Y se sometió pues todo lo que ella recibía. No tenía vanagloria, todo lo sometía pues a las autoridades eclesiásticas. Se me hizo muy bonito y bien interesante eso de ella. ¿No has notado que últimamente se está muriendo gente que no se había muerto antes? Pues sí, pues no, es que no se habían muerto. Hoy murió un querido primo, Sí. Horacio Rubio. Él él trabajaba en una cadena de televisión independiente y me invitaba a transmitir y a narrar las celebraciones de Semana Santa desde el Vaticano con Juan Pablo II. Participé en varios programas de televisión. También participé con Genaro Moreno, que era mi ídolo cuando yo era niño, y tenía el Club Quintito y la pandilla, y narraban las aventuras de la pandilla. Entonces, ya siendo sacerdote, me invitó a una Pascua de Resurrección a participar con Genaro Moreno. Fue un honor grande para mí. Bueno, Horacio Rodríguez, que lo conocí desde jovencito, yo era un niño, pero mi tía era Guadalupe Rubio y tenía varios hermanos, entonces desde niño los conocí y acaba de fallecer el día de hoy, así que Dios lo tenga en su gloria. Claro que Y sí. además, el día de ayer, el obispo Onésimo Cepeda, un obispo muy especial porque hablaba muy bien el inglés, y cuando estaba en la parroquia de San Patricio en la Ciudad de México, él fue a celebrar las confirmaciones para los muchachos de habla inglesa y la parroquia. Onésimo Cepeda había sido torero, y después decidió ser sacerdote, y cuando lo vio un amigo de él vestido con un ornamento muy vistoso, dijo: a ti siempre te gusta vestir de traje de luces, de torero, ahora al sacerdote. Sí. Fue un obispo que realmente estaba pendiente y era un crítico severo de las injusticias gubernamentales, tanto así que ahora, ya emérito, el año pasado quiso lanzar su candidatura para ser alcalde de San Cristóbal y Catepec, lo cual la primera hora se retiró, pero él quería hacer un cambio cuando menos en Ecatepec. Y acaba de fallecer el día de ayer. Así que Dios lo tenga en su gloria, y ahora vistiendo de ese verdadero traje de luces de los santos. Sí. Que Dios lo tenga en su gloria. Bueno, Sí, claro que sí. y cuéntame, mi querida amiga, ¿tenemos alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo? Bueno, solo una pregunta. Por lo pronto es una pregunta. Aquí le preguntan que si viendo a través del Facebook o alguna misa o donde se bendice el agua, que si es válida. Mira, esa pregunta me la habían hecho, yo la consulté. Mira, mi hermano Sergio, que es bien aferrado, él decía que no tenía una validez de atención a misa a quien la ve a través de los medios de comunicación. Le decía: no, Sergio, si es la presencia eucarística a través transmitida, es como las transmisiones del Papa, y que se avisa que tiene validez y que tiene y que cuenta la bendición que da el Papa.
Dice, no, tiene que ser presencial. Y lo consulté con el obispo Myron. Y dice, claro que sí son válidas. Dile a tu hermano que entonces hemos estado celebrando muchas misas inválidas. Dice, no, la misa tiene su validez en sí misma, pero requiere la presencia. Dice, bueno, pero la gente que no puede asistir a misa, que está enferma o demás, están dispensados de misa. Y de hecho, existe esa dispensa de misa para quienes tienen COVID, para quienes están enfermos, que no pueden asistir y que pueden realmente participar en la misa transmitida a través de los medios de comunicación y están dispensados de misa, pero es una forma viva y presencial de la misa. Sin embargo, los sacramentos, y para que sean válidos o las bendiciones válidas, tiene que ser presencial. Es decir, no se puede confesar a distancia, ni se puede perdonar los pecados a través del teléfono, tampoco. Tiene que ser presencial. El sacramento del matrimonio tiene que ser presencial, la confirmación, etcétera. Los sacramentos tienen que ser en persona, no transmitidos ni por teléfono ni demás. De la bendición del agua o la bendición de objetos tiene que ser presencial, no a través de los medios. La participación en la Santa Misa tiene su importancia. Estás participando en la Santa Misa, pero esto no sustituye la idea de ir a presentarte a la misa cuando tú tienes la posibilidad. Es por eso que dejé de transmitir a través de los medios de comunicación, a través de Facebook y YouTube, la Santa Misa, para que no tomaran pretexto de decir, pues qué bueno, la veo desde mi casa. No, tienes que hacerte presente y formar parte del cuerpo místico de Cristo. Solamente te pedimos que si estás enfermo o que tienes alguna enfermedad contagiosa, ya sea COVID o cualquier otra, no te presentes en la iglesia. Y cuando vas, ve con todas las precauciones. Actualmente se pide que llevemos el cubrebocas. Se pide esencialmente a todo el católico que sea vacunado. El Papa ha dicho que es una obligación moral de todos los católicos el ser vacunados. El que no se vacuna está atentando no solamente contra su vida, sino contra la vida de los demás. El obispo Myron nos ha dicho que ningún sacerdote tiene autorización para dispensar a nadie de la vacuna, porque se hace responsable de su enfermedad de muerte o de la enfermedad de muerte de los demás. Así que todos los católicos debemos de vacunarnos y de tomar nuestras precauciones, pero ciertamente requiere la presencia para una bendición. Ya se acerca mañana el día de la presentación del Señor, que tradicionalmente levantamos la imagen del niño Jesús, del pesebre, lo vestimos de rey y lo llevamos a la iglesia para ser bendito. No es de que la imagen sea bendita, sino que se invoca la bendición de Dios para quienes tienen a Cristo como rey en su hogar. Eso es lo importante. Entonces, eso es lo importante, pero yo les insisto en que traigan la verdadera imagen de Cristo que se encuentra en sus hijos, las niñas y los niños, esos niños inocentes en los cuales Cristo tomó un niño, lo abrazó y dijo, el que recibe a uno de esos pequeños me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Entonces, hay que tener en cuenta que los niños son una imagen viva de Cristo nuestro Señor, de Dios Todopoderoso, que vive en ellos. Así que traigan a sus niños para bendecir. Y la idea de por qué la Candelaria. Bueno, ya vamos a hablar de eso mañana, pero es porque Cristo es reconocido como luz para las naciones y gloria de su pueblo Israel. Por eso se llevan las velas a bendecir, una por mes, para recordar que Cristo es la luz que ilumina nuestro hogar y nuestra vida. Esa es la Candelaria, ¿ok? De las candelas. Y además, encontraron la imagen del niño Jesús en la rosca de Reyes,
pues están comprometidos a traer tamales a la iglesia, así que mañana vamos a tener tamalada, y gracias a Dios ya me siento un poquito mejor del estómago, pero no voy a abusar. Y además, te digo que a mi carro le dicen la rosca de Reyes porque trae un muñeco adentro. Ahí andas el muñeco, entonces, ay, padre. Bueno, Bueno, ¿qué le iba a decir? ¿tú sabes lo que Ya es sé. esto? A ver, para que vean aquí. Sí sabes lo que es esto, ¿verdad? Sí. Es la niña Ajá. jugando con la muñeca. Con la muñeca. Ay, padre, me las trae bien, ni preparadas porque ya están ahí. Bueno, y otra cosa, mira, ¿sabes lo que es esto? Duérmase niño, duérmase ya. Es el bello El durmiente. bello durmiéndose. Bien, bien pues para pasar un tiempo agradable. Gracias, padre. Las que te Iba, adornan, guapa. Ahora, si tenemos padre, alguna otra gracias. pregunta, chisme, Sí, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo, échatelas. sí, estaban, llamaron y dicen que si cuando es un pecado mortal, que si es suficiente solamente arrepentirse cuando es pecado mortal. Bueno, ¿a qué se le llama pecado mortal? Es lo que pone en riesgo tu vida eterna. Lo que es el pecado venial, pues son pecados que cometemos espontáneamente, que no son graves, que surgieron en un momento de enojo, o en un momento de tentación, o en un momento de descuido, pero que no ponen en riesgo tu vida inmortal. ¿Qué es un pecado mortal? Yo creo que muy difícilmente alguien puede cometer un pecado mortal, alguien que vive una vida cercana a Dios. Un pecado mortal sería un acto de blasfemia, insultar a la Virgen María, insultar a los santos. Los españoles, los europeos y los estadounidenses son muy blasfemos. Tienen muchas groserías que blasfeman en contra de Dios, ¿sí? Los españoles tenían mucha blasfemia, el decir hostia, pero el decir redies, etcétera, son contracciones de lo que viene una ofensa en contra del sacramento, del divino sacramento de Dios. Entonces, eso le debemos a don Hernán Cortés, que en México no se blasfema, porque dijo en la Nueva España no se va a blasfemar. Y hay pena de amputación de lengua a aquel que blasfeme. Así que cuidadito. Y gracias a don Hernán Cortés, pues en México no se cometen blasfemias. Pecado mortal es renegar públicamente de Dios, de la fe, de insultar a la iglesia, etc. El Papa Francisco, en su viaje de regreso venía en el avión y él se entrevista con los periodistas que viajan con él, les dijo a los de la cadena WTN de la Madre Angélica, dijo, ustedes están siendo terroristas porque están confundiendo a la gente y están hablando en contra de las disposiciones de la iglesia. Me pueden criticar a mí porque soy un ser humano, pero no pueden hablar en contra de la iglesia. Así que cuidado. Eso les dijo a los que participan en WTN de la Madre Angélica. Así que cuidadito. Es decir, aunque haya los medios de comunicación, hay personas que van en contra de lo que es la iglesia. Entonces, no se puede actuar en contra de la iglesia, algo que atente en contra de la dignidad o del buen prestigio de un ser humano. El chisme, el Papa Francisco dice, es un acto terrorista. El chisme, la difamación, la calumnia, el aborto, el aconsejar el aborto, el contribuir para pagar un aborto, el practicar un aborto es un pecado mortal
porque es una vida, un ser humano, una vida sagrada que se le da el fin. Entonces eso es pecado mortal. Ahora, esos pecados mortales, algunos pueden ser absueltos cuando los confiesas con un verdadero arrepentimiento, pero hay algunos pecados que son reservados al obispo. ¿Cuáles son esos? Los que van más allá, por ejemplo, un sacrilegio, el haber escupido la hostia o pisoteado la hostia o el haber atentado contra un signo sagrado. Eso solamente el obispo lo puede perdonar. Por ejemplo, el aborto está reservado para el obispo o para un sacerdote penitenciario que tiene la autoridad del obispo para absolverlo. Aquí en Estados Unidos son tantos los casos que se nos ha dado a los sacerdotes en Estados Unidos la potestad para poder absolver el pecado del aborto, pero normalmente es un pecado reservado al obispo. Entonces, recordemos que hay algunos actos que son motivo de excomunión y no basta que se dicte la sentencia de estás excomulgado, sino que el hecho de cometer un acto sacrílego te hace estar fuera de la comunión. El renegar públicamente de la fe, ya estás fuera de la comunión de la iglesia. Es el caso del padre Cotas, famoso ahí en Las Vegas, que es muy simpático, que se ríe mucho, que cuenta chistes, que es muy popular. Él fue ordenado para la diócesis de Santa Rosa, de origen polaco. Muy simpático él. Se fue a Las Vegas, a la diócesis de Las Vegas, que lo admitió como sacerdote extradiocesano. Estuvo sirviendo en Las Vegas, pero él se fue a la Iglesia Católica Polaca, que es una iglesia cismática, o sea, no es católica, apostólica y romana, y se parece en toda la Iglesia Católica, pero tienen muchos errores, no reconocen al Papa y demás. Entonces, la diócesis de Las Vegas sacó un escrito dando a conocer que el padre, no me acuerdo cuál es su primer nombre, el padre Cotas, está fuera de la iglesia, se ha excomulgado él mismo. Es decir, al ir a militar a otra iglesia que no es la iglesia católica, está fuera de la iglesia, está excomulgado. Entonces, el término de excomunión no es que te corren de la iglesia, sino más bien porque estás fuera, solamente se dicta el reconocimiento, estás fuera. Es como el médico forense, cuando ve un cuerpo y dice está muerto, no porque lo dice el forense se muere en ese momento, sino más bien porque estaba muerto, el forense dicta, ha fallecido, está muerto. Entonces esa es la pena de excomunión. La pena de excomunión se puede levantar si es uno de los pecados reservados al obispo o quizá al papa. Cuando se muestra un arrepentimiento y se pide con un arrepentimiento ser incorporado a la iglesia, se puede levantar la excomunión. De hecho, la carta que escribieron de la diócesis de Las Vegas dice, pedimos por nuestro hermano, el padre Cota, para que recapacite y vuelva a la fe. O sea que realmente la iglesia tiene esa actitud de brazos abiertos para recibir a todos, el refugio de pecadores. Nadie es excluido. Más bien son los pecadores los que se alejan. Y bueno, eso es básicamente. Entonces sí, un pecado mortal requiere el arrepentimiento, la reparación de la falta y la confesión de los pecados para ser absuelto. El padre tiene dos preguntas relacionadas, pero le voy a leer la primera. Es a Mónica Medrano. Dice, yo no he querido recibir la vacuna y soy ministro de Eucaristía. Si no estoy vacunada, estoy en pecado mortal, según usted. Entonces debo dejar. Según yo, mi querida Mónica. Dice que se debe dejar el ministerio o porque no quiere la vacuna. Yo creo que por prudencia debes de dejar el ministerio porque te pones en riesgo tú misma
de ser contagiada y te pones en riesgo de contagiar a los demás. No lo digo yo, lo dijo el Papa, que es una obligación moral de todo católico el vacunarse. El Papa también ha pedido que todos nos hagamos responsables y que nos vacunemos. Entonces, si tú desobedeces al Papa y a los obispos, estás siendo temeraria. Es un pecado que atenta en contra de la autoridad de la Iglesia. Entonces, yo creo que en conciencia, mi querida amiga, más que pensar en dejar el ministerio, piensa en vacunarte. No sé cuáles sean tus temores, pero realmente los hechos lo manifiestan. Hay gente que se opone a la vacuna y que están hablando en la libertad de que no tienen que ser vacunados. Y ya ves, Diego Verdaguer, que era uno de los que se oponían, murió debido al COVID por no vacunarse. Ya viste, por ejemplo, a Verástegui también, que proclamando en contra de la vacuna y se enfermó. Y muchos otros líderes que han estado en contra de la vacuna han muerto. Entonces, lo que el Papa y la Iglesia, los obispos te piden es que te cuides para vivir y que también no es solamente tú que te contagias, sino que contagias a los que están a tu alrededor. Se ha manifestado que hay personas vacunadas que reciben el contagio, pero no es tan mortal como aquellos que no están vacunados. Quienes llegan a contagiarse no tienen ni siquiera que pasar a sala de emergencia y en cosa de 5 o 10 días ya están bien. Entonces, por favor, no seas negligente, no seas temeraria y hazle caso tanto al Papa. Yo creo que el Papa sabe mucho más que Verástegui, que Diego Verdaguer y que tantos otros que están en contra de la vacuna. Yo creo que la Iglesia no da pasos sin guarache. Es decir, si ha dicho esto, es porque ha consultado médicos, ha consultado moralistas y se habla de que no hay nada en contra de la moral cristiana que se oponga a la vacuna. Así que, por favor, hazle caso al Papa y a los obispos. Gracias, mi querida amiga. Bueno, esta pregunta es Pavel Flores, ya que después de la pregunta hace el comentario, serían tan amables de contestar ya que confundidos estamos y más nos vale dejar y con deudas. Entonces su pregunta dice él, entonces digamos que quien no lo haga está en contra de la Iglesia y no se hacen responsables porque es carga de muerte. Entonces, si se hacen responsables por carga de muerte una vez nos hayamos vacunado y pase algo. Sí, bueno, de hecho el Papa y los obispos nos han hablado claramente de esto. Si no te vacunas, no solamente atentas en contra de tu vida, sino en contra de la vida de los demás y por lo tanto te haces responsable de la muerte de los demás. O sea que eso es la consecuencia y los daños colaterales de los cuales tú eres responsable. Fíjate que hasta hace medio siglo se excusaba, o sea, se excluía de culpa aquel que cometía un crimen estando borracho porque se consideraba que no estaba consciente de lo que había hecho. Y entonces si había tenido un accidente mortal mientras manejaba y conducía borracho, se le exoneraba porque no era consciente de lo que había hecho. Sin embargo, se cambió la ley y es algo muy penado. Si tú manejas borracho, eres responsable por haber tomado, pero sobre todo por haber tomado un elemento que puede ser de transporte, lo convertiste en una arma mortal y eres responsable de lo que sucede estando tomado. Si tú consideras de que es tu libertad y es tu derecho no vacunarte, claro, estás en tu derecho, pero estás desobedeciendo una ley de prudencia y de conveniencia, porque no solamente te vas a enfermar tú, vas a enfermar a tu familia y a los que están cercanos a ti, y eres responsable de quienes no tienen tanta fortaleza como tú y que pueden morir de ello. O sea, eres responsable de los daños colaterales. Y no quiero que cargues en tu conciencia la muerte de una persona que por tu negligencia murió
por contagio. ¿Ok? Muy bien. La siguiente pregunta la hace Pedro y Toña Estrada y dicen, es como un comentario, dicen, en estos tiempos no sabemos qué contiene la pinta de los tatuajes, no sabemos qué contiene muchas de las medicinas, muchas de la comida no sabemos cómo fue cultivada y ahora con la vacuna ponemos tantos peros. Envía saludos. Mira, gracias Pedro y Toña, gracias por tu comentario. Efectivamente, yo no sé qué contenga el Alka-Seltzer, ni sé cómo alivie, pero yo sé que sí alivia. Y cuando tengo malestar estomacal o acidez, fluff, fluff, fizz, fast, relief it is. Rápido, alivio, inmediato. ¿Y cómo cura? ¿Quién sabe? Pero yo me lo tomo. Tienes toda la razón, mi querido amigo. Y es ciertamente no poner tanto cuestionamiento ante esto. Algunos dicen que es porque está hecho con abortos. Ten en cuenta de que no se aborta para hacer medicina. La única farmacéutica que está utilizando células de niños abortados es Johnson y Johnson. Y sin embargo, si no hay otra opción, es moralmente aceptable que tengas esa vacuna. Acuérdate que no se está abortando niños para hacer vacunas, sino que Johnson y Johnson está aprovechando esos niños abortados para que sus células puedan proteger y dar vida. Es como aquellos que dicen, yo no voy a Starbucks porque Starbucks apoya el aborto. Oye, no abortes, pero disfruta de un buen café, ¿ok? Es decir, yo no voy a Disneylandia porque la compañía Disney aprueba tal cosa. Tú disfrutas de Disneylandia aunque no lo apruebes aquello. Es decir, tú no cometas un aborto, tú no actúes en contra de la moral cristiana, pero actúa. De todas maneras, por ejemplo, se critica a Bill Gates, que tiene la asociación caritativa privada más grande del mundo, después de la Iglesia Católica, y que ha invitado a millonarios a que dejen la mitad de su fortuna, sino ahora, cuando ellos mueran, a su asociación benéfica. George Lucas lo hizo así, vendió su compañía a Disney, Lucas Films, y la mitad de sus ganancias se las dio a Bill Gates. Y Bill Gates está haciendo muchas obras caritativas, está proveyendo de computadoras a escuelas pobres, está proveyendo de ayuda a asilos, hospitales, etcétera. Está siendo muy generoso. Pero ¿cómo ayudarlo si él también aprueba el aborto? Ok, no abortes, pero ayuda. Y eso es lo importante, ¿ok? Entonces, seamos conscientes de eso. Gracias. Sí, misma Mónica Medrano hace el comentario, dice, yo no tengo tatuajes y he educado a mis hijas para que no lo hagan. Trato de no comer en ciertos lugares que apoyan lo que es pecado. Y bueno, mira, no podemos discriminar, digo, es decir, tú no estás contribuyendo para algo, pero qué bueno que lo hagas así, que seas consciente, pero sí, los tatuajes es una moda que espero que sea pasajera. En mis tiempos la moda era el pelo largo, pero fue pasajero, miren, ya no tengo pelo largo, ¿ok? Lo lamentable va a ser aquellos que tienen tatuajes y van a decir, chin, ¿para qué me los hice? Tontería de mi juventud, pero ahora ya están marcados de por vida. Ojalá que esa moda pase muy pronto. Okay. Sí. Gracias, Padre, por todas esas aclaraciones. Por este día, pues es todo lo que ustedes de preguntas aquí. Si llega otra, pues se la daremos a ver por lo que usted quiera pues añadir. Básicamente te agradezco muchísimo, Juanita. Agradezco a todo el gentil auditorio. Miren, hay cosas que llevamos en nuestra fe y que tenemos una fe hecha muy a nuestra manera. Por ejemplo, si algo no es de acuerdo a mis gustos, entonces
lo rechazo de alguna manera, está siendo cismático a las enseñanzas o rebelde a las enseñanzas de la iglesia. Por ejemplo, quienes insisten es que yo quiero que la misa sea en latín. Bueno, fue en latín por una necesidad, pero a partir del Concilio Vaticano II se consideró que había que retomar los orígenes y volver otra vez a lo más antiguo para ponerlo en la actualidad. Entonces, bendito sea Dios que ahora puedes ir a la misa y entender lo que el sacerdote dice sin tener que tomar un curso especial de otro idioma para entenderlo. Ah, es que yo no quiero que me den la comunión en la mano, quiero que me la den en la boca. Bueno, también que vas a pedirle a tu familia que te dé de comer en la boca, ¿ok? Es que no quiero que un ministro me dé la comunión. Es un pecador, solamente quiero que el sacerdote me dé la comunión. Ah, el sacerdote también es pecador. Pero ten en cuenta que es más digno el platillo, el copón que contiene las hostias, o la obra de Dios hecha vida y que es a imagen y semejanza suya y que es solamente el portador del cuerpo de Cristo, más que el copón hecho por un artesano. Entonces ten en cuenta de que la iglesia no va a autorizar algo que no esté permitido. Entonces, sé humilde y acepta las enseñanzas de la iglesia y no quieras vivir en una religión hecha a tu manera en contra de los dictados de la iglesia. Entonces, sé fiel, sé humilde y acepta la enseñanza de la iglesia. ¿Okay? Sí, está todo entendido. De todos en 3 minutos tenemos, mira, le leo nuevamente otro comentario de Pavel Flores. Dice, yo soy autodidacta. Autodidacta. Sí, y es donde investigo para no poner dentro de mi cuerpo cosas de muerte, ya que el cuerpo es templo. Significa que está haciendo ojo de hormiga, está mal, pero es por nuestro bien. Entonces, o estamos o no estamos. Dios mismo lo dijo, fríos o tibios o calientes. Entonces, por eso necesito yo saber si la iglesia y usted como padre y el Papa se hacen responsables de cargas de muerte por tomar la vacuna, ya que ustedes están diciendo que lo hagamos, ¿sí? Sin evadir directamente la pregunta. Mira, el hecho es de que la vacuna no es para que te mueras, sino para evitar que te mueras. La vacuna tiene esa finalidad, evitar la muerte, es el sanar. Eso es la finalidad de la vacuna. Con eso se ha hecho, y se ha hecho en tiempos récords, que de tal manera una vacuna tardaba un promedio de 5 años, y fue cosa de 1 año en que varios laboratorios, varias personas con amor realmente por la humanidad, investigaron y sacaron a relucir varias fórmulas de vacuna, que algunas con mayor efectividad, otras con menos, pero esa fue una solución. El hecho es de que hubiera funcionado si no hubiera habido negligencia de tantos países que no proveyeron vacuna a tiempo y de tantas personas que se negaron a vacunarse. Si se hubiera hecho esto a tiempo, ya se hubiera erradicado el virus. Pero el virus, todos los virus se transforman, se mutan y cambian. Entonces, esto es algo constante. El hecho es de que actualmente, por ejemplo, la ciencia está buscando cómo salvar vidas. Acaba de ser hecho un trasplante de un corazón de cerdo a un humano. Y ese cerdo fue tratado genéticamente y fue preparado para donar ese corazón a un ser humano. Y parece que tuvo éxito esa operación. Primera vez que se hace, fantástico. Pero la iglesia nos recomienda que donemos nuestros órganos vitales en caso de muerte súbita.
vuelvo a decir, cuando solicitas la licencia de manejar, te preguntan si estás dispuesto a donar tus órganos y te dan un puntito color de rosa en la licencia, indicando de que estás dispuesto. La iglesia misma lo ha recomendado, de tal manera que estamos invitados a donar nuestro cuerpo. Ahí ven ustedes ese puntito rosa. Significa que soy donante. Entonces, es muy importante porque una vida, tus órganos pueden salvar hasta 7 o 9 vidas que necesitan tus órganos. Entonces, no es que te maten para donar tus órganos, es de que si llegas a tener un accidente o una muerte súbita, como el caso de los policías que mataron en Nueva York, uno que estuvo en agonía durante varios días, su familia donó sus órganos y marcaron la diferencia para quienes lo recibieron. Entonces, esto es la responsabilidad, no estoy rehuyendo de la pregunta, sino más bien que la vacuna es con finalidad de vivir. No vacunarse es oponerte a esa solución de vida y es exponerte a morir. Así que hazlo con responsabilidad. ¿Ok? Y pues muchísimas gracias, mi querida Juanita. No sé si queda alguna otra pregunta o chisme o comentario. No, es todo por el día de hoy. Muchas gracias, Padre. Les agradezco mucho a todos ustedes. Que Dios les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Y mañana la presentación de nuestro Señor del Templo. Ya Dios lo bendiga también a usted. Gracias, Padre. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.